Buen día, mi nombre es Yani y hoy para terminar la semana quiero compartirte una palabra que está súper hermosa. Espero que sea de mucha bendición. Que está en Salmos 112, versículo 7, que dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Y esta palabra a veces queremos huir porque dice, no tendrá temor de malas noticias. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a vivir en nuestra vida malas noticias. Pero la palabra dice, no temerá de malas noticias porque su corazón está firme, confía en el Señor. Entonces, quiere decir, como dijo Jesús, que tendríamos muchas aflicciones en el mundo, pero que no tengamos miedo, Él ya venció al mundo. Por eso quiero hoy hablar con ustedes sobre cosas que estuve meditando en cuanto a la confianza. Porque leemos la palabra y la palabra se tiene que volver para nosotros esa luz que nos alumbra en los momentos de malas noticias, en los momentos de dificultad, porque ¿de qué nos sirve leer y no confiar? Podemos leer toda la Biblia, podemos hacer planes de lectura de un año, podemos tener miles de cosas, miles de estudios y no confiar. Entonces, ¿de qué nos sirve? Estaríamos invirtiendo un tiempo sin confianza. Por eso quiero hacerle meditar en algunos puntos con respecto a la confianza, porque siempre hay algo que me re gusta decir, es que la vida en Cristo no es magia, es práctica. La vida en Cristo se practica. Dios nos enseña en todos los detalles de nuestra vida, del diario vivir, de cuando estamos desayunando, cuando estamos conversando con alguien, de repente nos pasa algo y ¡pum! El Señor nos hace acordar una palabra y en esa práctica, en ese diario vivir es que vamos aprendiendo la confianza. No es magia, es práctica. Así que, ¿quiénes son las personas que nos producen confianza? Quiero hacer ejemplos prácticos para que puedan meditar en su corazón sobre su confianza en Dios. Una persona no tiene, un hijo de Dios no tiene temor de malas noticias porque está firme, porque tiene confianza, es decir, que está tranquilo, que está seguro, que puede descansar en paz porque su confianza está puesta en el Señor y no va a tener miedo de cualquier cosa que pueda pasar. Es decir, que con la confianza en Dios no tenemos temor de la muerte, no tenemos temor de la pérdida, no tenemos temor del rechazo, pero esa confianza debe ser alimentada. Una confianza debe ser alimentada, así como alimentamos nuestra confianza con las personas que nos rodean. Entonces, por ejemplo, una persona nos produce confianza cuando no nos juzga. Nunca vamos a poner nuestra confianza en alguien, ir a contarle algo o abrirle nuestro corazón a alguien que directamente nos va a apuntar y nos va a decir, pero siempre con vos lo mismo, nunca vas a cambiar, o sea, te está juzgando, te está ayudando a sentirte peor, literalmente, a las personas que se manejan de esa manera, no nos producen confianza. Pero el Señor en su palabra dice que Él no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por medio de Él. Es decir, que no es una persona de esas características, sino alguien que nos va a recibir y que no nos va a juzgar por nuestras condiciones. Una persona que produce confianza es alguien que no rechaza. Esas personas que están huyendo, vieron que cuando alguien constantemente se está rechazando, a uno le produce dolor y no confianza. Y la palabra del Señor dice que aunque nuestro padre y nuestra madre nos rechazaran, nos abandonaran, en Él podríamos estar confiados, que Él no nos abandonaría. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te abandonaré, dijo el Señor. Entonces podemos ver también en su carácter que Él no rechaza. Entonces Él no nos va a juzgar, Él no nos va a rechazar y esas cosas, ir alimentando eso en nuestro diario vivir con la práctica es lo que alimentan la confianza en Dios. No de un día para el otro puedes decir, sí, yo confío en Dios, amén, amén, pero tenemos una circunstancia y decaemos en desánimo
de una. Entonces tenemos que trabajar esa confianza. ¿Y cómo la vamos a trabajar? Conociendo el carácter de Dios. Entonces Él no juzga, Él no rechaza. Alguien que nos produce confianza es alguien que no nos miente. Una persona que constantemente nos está mintiendo, nos está diciendo algo y no las hace, miente, produce desconfianza. Decimos, no, esta persona es re mentirosa, ya no le voy a contar más nada ni le voy a creer nada porque te produce desconfianza. Pero el Señor nos enseñó en su palabra, que es nuestra verdad absoluta, ahí está toda la verdad, que dice que Él no miente. Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Y podemos saber que su carácter es un carácter verdadero, que es un carácter fiel, que Él cuando te hizo una promesa no va a cambiar de parecer, sino te va a animar a que puedas ejercitar tu fe y tu confianza para poder alcanzar lo que Él te dijo. Entonces, Él no es un mentiroso. Él de esa manera va a alcanzar nuestra confianza. Alguien que produce también confianza es una persona que me escucha. Imagínense que ustedes van a ir a poner su confianza en alguien que no les da ningún artículo, que no les escucha o que les dice, sí, sí, bueno, está bien, y está ahí con el celular y dicen, bueno, después hablamos y nunca más. Alguien así no va a alimentar nuestra confianza. Vamos a decir, no, con esta persona no cuento. Sin embargo, Dios escucha. David siempre decía, el Señor oyó mi clamor. Muchas veces dijo, Dios escuchó mi clamor desde su santo templo. Él vino a rescatarme. Y decimos, sí, pero David era David. David era alguien conforme al corazón de Dios. Y yo, bueno, yo soy esto. y la palabra en Santiago 2 dice que el Señor no hace diferencia entre las personas. Y dio un ejemplo que le invito en Santiago 2 que vayan a ver, que está muy lindo, pero Él no hace diferencia entre una persona y otra. Entonces Él no hace diferencia entre lo que fue David y lo que somos nosotros. Si Él escuchó y si Él siempre es conocido por contestar las peticiones, por escuchar, ¿por qué vamos a pensar que Él no nos va a hacer caso o no le va a importar lo que nosotros decimos? Definitivamente, creer y entregar nuestro tiempo para hablar con Dios produce confianza en Él. Después, ¿quién no le cuenta a otros nuestras intimidades? O sea, no nos hace pasar vergüenza. Vieron que hay personas que nosotros no le podemos contar cosas porque tenemos la certeza de que le va a ir a contar a otro, de que nos va a hacer pasar vergüenza, o conocemos a personas que son chismosas y decimos, no, en esa persona no puedo confiar. Entonces, así se quiebra la confianza. Jesús no es así. El Espíritu Santo no es así. Definitivamente, Él quiere enseñarnos. La palabra dice que Él a quien ama disciplina, pero a veces nosotros confundimos un poco eso porque tenemos el corazón un poco con culpa. Entonces Dios quiere derribar esos argumentos en nuestra mente y hacer que podamos confiar en Él. Porque las promesas de Dios son en Jesús, sí, y son en Jesús, amén. Y si en Él son en sí y son amén, tenemos que avanzar nomás. Y no tener miedo a que Él nos va a hacer pasar vergüenza. Una vez yo me mandé una macana y dije, bueno, no sé qué va a pasar ahora. Sinceramente pensé que el Señor me iba a hacer pasar vergüenzas. Pero tratando mi confianza en el Señor, Él me enseñó, yo no quiero que pases vergüenza. Yo no quiero que tengas que estar avergonzada. Quiero quitar tu vergüenza y tratar con tu vida. Entonces, no pienses que Jesús estará siempre ahí viendo tus errores para hacerte pasar vergüenza, porque no es así su corazón y es lo que Él quiere hacernos entender. Después, quien no nos roba. Nunca le vamos a dar algo a alguien que nos produce desconfianza, algo de valor a alguien, teniendo miedo que nos robe, que nos quite. No quiero dar ejemplos sobre eso, pero sí
hay personas que roban, entonces uno no puede poner su confianza en eso. Literal. El Señor en Malaquías, siempre lo leemos en los momentos de la ofrenda, dice que le probemos a Él dejando de robar y Él abriría la ventana de los cielos hasta que sobre y abunde. Alguien que enseña esto no es alguien que roba. Entonces, el Señor no va a robarte nada. ¿A qué me refiero? Él no quiere quitarte cosas, sino quiere agregarte cosas, quiere enriquecerte, quiere darte, no sacarte. Porque tenemos temor a la pérdida. Sí, Dios me quiere sacar eso, Dios quiere que yo pierda esto, pero siempre Dios nos sacará algo para darnos algo más grande, algo mejor. Así que podemos tener la confianza de que como Dios obra en nuestra vida y en nuestro corazón, nos va a dar crecimiento. Después nos da seguridad. Las personas de confianza nos dan seguridad. Podemos decir, bueno, puedo estar como una niñita, por ejemplo, con su padre, puedo estar segura de que mi papá me protege. Tenemos esa seguridad de que si pasa algo malo nos va a defender, vamos a tener esa defensa. Y para terminar, alguien que produce confianza es alguien fiel, alguien que no nos va a engañar. Todas estas características dignas de confianza las tiene Jesús. Y ¿saben cómo trabajamos eso? En el día a día, confiando, diciendo, bueno, Él tiene un carácter, Él no me va a hacer pasar vergüenza, Él me va a proteger, no va a hacer que nadie me haga daño. Y tratar eso, así como quien trata con una persona que conoce desde cero, así como cuando conocemos a alguien, no le vamos a contar todas nuestras intimidades, nuestros anhelos más profundos. Eso se va a ir dando a medida que alguien nos dé esa certeza, esa seguridad de confianza. Y así es que Jesús quiere trabajar con nosotros. Quiere que nosotros podamos ir abriéndonos de a poquito, soltando ese temor a sufrir, ese temor a que nos lastimen, y quiere enseñarnos que Él es una persona digna de confianza. Él no es un chismoso, Él no va a hacer cosas que te lastimen o que te quiten, sino va a agregar. Y eso es lo que quiero decirte hoy, que puedes con toda seguridad poner tu confianza en Jesús, porque Él te va a ayudar un montón, y ahí después con fe vas a poder leer y vas a decir, no tengo temor de malas noticias porque mi corazón está firme, mi corazón confía en Dios porque Él me mostró que Él es digno de confianza. Entonces no tengo temor de nada de lo que pueda hacerme una persona, de nada de lo que pueda suceder en el futuro, porque tengo la certeza de que todo lo que Él haga me ayudará bien. Y en el versículo 8 dice, su corazón está asegurado, no temerá. Así que te bendigo en el nombre de Jesús para que sigas creciendo y puedas poner tu confianza en el Señor. Bendiciones.